días con todos, nosotros somos el grupo 2. Mi nombre es Moisés Castillo y les voy a hablar sobre la reconvención. Esta es una figura jurídica que puede ser conocida también como contrademanda. Sin embargo, su nombre técnico es la reconvención. Esto implica que el demandado hace valer en contra del actor una pretensión dentro del mismo proceso ya iniciado por el demandante principal. La reconvención se da cuando el demandado acumula pretensiones en contra del demandante. Quien impulsa la reconvención no solo esgrime su inocencia y solicita ser absuelto, sino que además realiza sus propias peticiones ante los jueces. De este modo, las partes involucradas en el litigio se demandan de manera mutua. El demandado originalmente se vuelve también demandante y viceversa. El alcance de la reconvención depende mucho de cada legislación. En la nuestra se encuentra regulado por el COGEP. Lo habitual es que se utilice para impedir que se multipliquen los juicios, ya que supone una instancia dentro del mismo proceso, y para que no se dicten sentencias que resulten contradictorias ante pretensiones que estén vinculadas. Una acción reconvencional lleva exactamente los mismos requisitos que una demanda inicial: moción, una pretensión, argumentos de hecho, de derecho, pruebas. No obstante, en su contenido también podemos encontrar alegatos de inconvenientes materiales cuando corresponda, razones de inadmisión, si así lo considere, negación o admisión de los hechos que han sido declarados por el actor sujeto de la demanda, todas las excepciones procesales y alegaciones que estime pertinente para solicitar el fin del procedimiento o persecución. Esta reconvención debe hacerse valer dentro de la misma contestación a la demanda. Una vez que uno concluye su escrito, en lugar de cerrar competitorios, uno da inicio a la acción reconvencional. Para que ésta sea admisible debemos encontrar ciertos elementos. Tiene que existir un juicio ya planteado, obviamente. El accionario tiene que fundar su reconvención en algún derecho anterior a la fecha de presentación de la demanda. Esto significa que la reconvención tiene que estar sustentada en situaciones que se verificaron antes de que se presente la demanda por el actor. La reconvención y acción principal serán sustanciadas en el mismo juicio y resueltas en sentencia. El actor tiene el derecho de contestar la reconvención planteada por el demandado. Y la reconvención procede en todos los juicios, salvo en aquellos que la ley prohíba, como veremos más adelante. Además, tiene que estar fundada en una vía compatible a la razón de la demanda principal. Mucho gusto. El tema que les hablaré es ante quién se interpone la demanda de reconvención. Pero antes tenemos que tener claro qué es la reconvención. La demanda de reconvención, o más conocida como la contrademanda, es la que se da cuando el que ha sido demandado instaura a la otra persona que en relación se lo ha demandado en el mismo proceso. La reconvención, o más conocido como el recompendium, como se lo dijo, era la acción que realizaba el demandado contra el actor durante el juicio de la demanda inicial, ante el mismo juez que lo había emplazado, ya fuera ordinario o fuera un juez delegado. Si el demandado interponía pleitos contra el actor, en cuanto el demandado contestara la demanda, tocaba el turno de atender a la reconvención y debía el actor contestar, ya que éste estaba obligado el reconvenido a contestar la demanda reconvencional, aunque alegara que el juez ordinario o el juez que se haya delegado no era competente para conocer la reconvención. Esto al considerarse que si el demandado pudo pedir su derecho ante el juzgador, asimismo debía responder ante la demanda reconvencional. Esto se ha aplicado por el ejemplo a aquellas que disfrutaban el fuero privilegios personales, como son el caso de los eclesiásticos. Así pues, por la reconvención quedaban sujetos los eclesiásticos al juez ordinario ante el cual había interpuesto la demanda contra su seglar. Como conclusión, podemos decir que la reconvención lo podemos identificar como una contrademanda o una autodefensa para la persona que está siendo demandada, a través del cual el accionado busca que dentro de su mismo juicio el demandante sea a su vez condenado a cumplir sus pretensiones.
Muchas gracias. De los efectos jurídicos que derivan de una reconvención encontramos básicamente tres, que son: plantea un nuevo proceso, produce los mismos efectos que una demanda y se convierte en un proceso doble. Ahora, debemos recordar que el desistimiento que presente uno de los demandados no afecta de ninguna manera la reconvención, puesto que son procesos independientes. Únicamente podría afectar en el caso que exista una compensación. Cuando el juez conoce la reconvención del demandado, resuelve en sentencia ambas peticiones. De ahí el hecho de que ésta deba contener pronunciamientos separados. Para el jurista Pedro Murillo Velarde, la presentación de una reconvención podría generar dos efectos, los cuales son la prórroga de la jurisdicción y el proceso simultáneo. Con respecto a la prórroga de la jurisdicción, se podría dar sin el consentimiento de las partes, de forma que el actor reconvenido queda sometido ante el juez que él mismo habría actuado. Y con respecto al proceso simultáneo, se entiende la realización de los actos judiciales en el proceso en forma paralela para ambas litis, y la sentencia podría dar por finalizado ambos procesos. Sin embargo, en este caso se debería dar prioridad o preferencia al actor, pues primero se debería resolver la demanda y después la reconvención. Ahora, de las características de la reconvención. La reconvención supone que el demandado no solo se limita a contestar las alegaciones del actor y oponerse total o parcialmente a las mismas, sino que se aprovecha el mismo proceso para demandarlo él. Esto es lo que se denominaría economía procesal, debido a que se utiliza y se aprovecha el mismo proceso ya en curso para debatir otras pretensiones que se resolverán conjuntamente. El juez tiene la obligación de calificarlo como si fuera una pretensión principal, propia y autónoma. Por lo tanto, no podrá el juez contradecir respecto con la demanda y la reconvención en partes separadas, y peor aún contradecirse en las resoluciones tomadas para cada caso. Hernando Davis Echandía lo explica de la siguiente manera: la excepción contradice y ataca la pretensión del demandante y persigue su desestimación por el juez. La reconvención, en cambio, consiste en la petición para que se reconozca una pretensión propia, autónoma del demandado, lo que plantea un nuevo litigio por resolver y se formula mediante demanda separada del demandado contra su demandante, que se tramita en el mismo proceso. La reconvención es una demanda del demandado contra su demandante y se rige por las mismas normas y principios que regulan la demanda inicial. Los principios básicos de legitimación se mantienen inalterables. Por esta razón, el demandante seguirá asumiendo que esta característica de titular de la acción ejercida en la demanda, y la reconvención solo lo podrá realizar el demandado, quien será el titular de la acción de la reconvención. La autonomía de la reconvención no está subordinada a la demanda inicial. Por esta razón tiene una vida procesal propia, y es por esto que existen dos demandas en un mismo juicio que tendrán un vínculo. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Peralta, soy una de las expositoras del día de hoy y a continuación voy a hablar en qué casos se encontraba permitido interponer la reconvención. La reconvención se podía interponer en cualquier causa no exentuada, aunque las causas fueran de diversos géneros. Bueno, la regla general es que en todo juicio cabe la reconvención, salvo que exista una disposición expresa contraria en la normativa procesal. Por esto es necesario tener en cuenta en qué casos se prohíbe o se limita la aplicación de la reconvención. Por ejemplo, no puede reconvenirse en asuntos de alimentos, esa es una. Tampoco cabe la reconvención en procedimientos monitorios. En juicios sumarios solo cabe la reconvención convexa, esto es, aquella que tenga una relación directa entre el autor y el demandado y los propios hechos narrados en la demanda. En procedimiento ejecutivo cabe la reconvención siempre que la misma se sustente en otro título ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de una demanda por compra, se podría interponer la reconvención por un préstamo. Era factible que una procediera como acción real y la otra como de una personal. También podría ser si ambas plenarias eran sumarias,
Pero si una era sumaria y la otra era plenaria y podían caminar con igual paso, se definían mediante una sola sentencia. Si por el contrario la sumaria exigía aceleración, entonces tal reconvención solo obraría el efecto de prorrogar la jurisdicción del juez, pero no de hacer un proceso simultáneo, y mediante una sola sentencia se terminaría la causa de la demanda y de la reconvención. También en las causas ejecutivas tenía lugar la reconvención de una y de otra, ya que una y otra causa podían liquidarse dentro del plazo de la primera ejecución. Esto no sucedía si una era ordinaria y la otra era ejecutiva, tampoco si las dos eran ejecutivas. Cuando la reconvención no podía ser liquidada dentro del plazo de la primera ejecución, se admitía solo en cuanto al efecto de prorrogar la jurisdicción, pero no en cuanto al efecto de impedir la ejecución de la causa de la primera demanda. Esta fue mi intervención. Muchas gracias por el tiempo brindado. Improcedencia de la reconvención. La reconvención, por regla general, no procedía en aquellos casos en que no procedía la compensación. La estrecha relación entre reconvención y compensación también la hacía patente Murillo Velarde, al mencionar que la reconvención difería de la compensación, porque ésta era deuda líquida y confesada. La reconvención, por su parte, era de todo aquello que se debía, pero aún no estaba confesado y cierto, y era preparatoria para solicitar la compensación. Murillo Velarde refería varios casos en los que resultaba improcedente la reconvención. No procedía en las causas de depósito, pues por su naturaleza, a causa de la buena fe, era privilegiada y no admitía excepción o compensación. En causas por despojo tampoco procedía, pues antes que nada debía ser restituida la posesión del inmueble. En las causas de apelación no procedía, pues ahí solo se analizaba la primera instancia. En la causa feudal, cuando el actor demandaba a un vasallo ante el dueño del feudo, el actor no podía ser reconvenido sobre cosa independiente del feudo, pues fuera de este el dueño no tenía jurisdicción. El acusado en las causas penales no podía recusar civilmente al actor, pues la causa penal silenciaba a la civil. Tampoco el reo en causa criminal podía reconvenir, esto porque el reo se purificaba no por la relación del crimen, sino por la inocencia, aunque así podía recausar por un crimen mayor, siempre que el objeto fuera conexo con el delito. Por otra parte, tenemos que si la reconvención era ejecutiva y podía probarse dentro de los 10 días de la ley, debía admitirse y terminarse con la convención o demanda, y no en contrario. Balance historiográfico. Sobre el proceso judicial en general, se han elaborado excelentes investigaciones en el pasado siglo XX y durante el siglo XXI. Sin embargo, escasean los estudios que se enfoquen en los diferentes actos que integraban la relación jurídico-procesal en materia civil y penal. Durante los siglos que no se ocupaban, el XVI y XVIII,
algunos estudiosos como Carlos Garrigan han elaborado valiosos avances en esa materia, como en su texto denominado Audici Improbability Remedy. La recausación judicial como garantía de justicia en la corona de Castilla. Sin embargo, el campo de estudio es inmenso y el desconocimiento sobre la realidad que se vivió en los tribunales durante los siglos de dominación española en Indias siguen en espera de ser estudiadas como tal. En la búsqueda de casos particulares, el resultado es aún más exiguo. Esto es visible en los estudios sobre la reconvención. Entre esos pocos trabajos se encuentra el realizado por Jaime Puey. Centrado en la reconvención es el proceso canónico. Puey inició su análisis con unas anotaciones históricas y de derecho comparado. Posteriormente abordó la naturaleza jurídica de la institución y sus propuestas para aterrizarla en las causas de nulidad de matrimonio. Aunque escuetamente también Silvio José Fariña hace referencia a la reconvención en su trabajo. Las excepciones en el proceso canónico. Fariña estudia el proceso canónico desde la postura del demandado, centrándose en la demanda y en las distintas posturas que el demandado podía asumir ante ella. Entre estas posturas buscó distinguir las conductas que se oponían expresamente a la demanda y dentro de ella. La reconvención para este autor es en la reconvención el demandado podía adoptarse una actitud que fuera más allá de la defensa, es decir, pasar al ataque, aumentando objetivamente el proceso, pendiente con una pretensión suya frente al actor. La reconvención es una verdadera demanda ante el actor. Es independiente y compatible con cualquier otro medio de defensa o excepción. Cabe pues oponerla eventualmente y subsidiariamente, no exige conexión material y se funda en causa distinta. Dentro del COGED, en sus artículos 154, 155, 156 y 157, nos menciona sobre la reconvención. En el artículo 154 menciona la procedencia de la reconvención. La reconvención procederá en todos los casos a excepción de los que la ley prevé. Este se aplicará bajo las reglas previstas para la demanda y se tramitará y resolverá conjuntamente con la misma. Y las excepciones. Sabemos que las excepciones son argumentos jurídicos o alegaciones que el demandado puede formular para oponerse procesalmente al actor. Debemos tener claro que la reconvención no procede en materia de alimentos. En el artículo 155 del COGED menciona sobre la contestación de la reconvención. La o el actor reconvenido deberá contestar a la reconvención en el tiempo y de forma requerida para la contestación de la demanda. Bueno, en esta, ¿qué es lo que se contesta? Se contesta lo que se demanda, los hechos de que se fundamenta la acción y también los fundamentos del derecho. En el artículo 156 nos menciona sobre la calificación de la contestación y de la reconvención. Bueno, una vez recibida la contestación a la demanda y la reconvención, si es que la hay, la o el juzgador, en el mismo términos previstos para la calificación de la demanda, examinará si ésta cumple con los requisitos legales y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si éste considera que no se ha cumplido, ordenará que la contestación o la reconvención se aclaren y se completen en el término de 3 días, con la advertencia de tenerlas como no presentadas.
La prueba anunciada en la contestación a la demanda en la reconvención se practicará en la audiencia de juicio y en la segunda fase de la audiencia única. En ningún caso se archivará la contestación y la reconvención una vez que la persona demandada las haya aclarado o completado. En el artículo 157 del COGED nos menciona la falta de contestación a la demanda. En esta, la falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones a la demanda, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, debe ser apreciada por el lado del juzgador como negativas de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley atribuya otro efecto. Bueno, la falta de contestación se tendrá siempre por el juez percibida como o apreciada como una negativa de los fundamentos de la demanda. Gracias. Hasta aquí mi intervención.